Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy vamos a trabajar el tema de fotomontaje. La idea es utilizar esta imagen que tenemos acá y sobre ella ubicar algunos objetos en 3D Studio Max que nos permitan dar la sensación de que tenemos obviamente un elemento, ¿sí?, tridimensional en una foto real. Muy bien, entonces para eso vamos a utilizar los siguientes, los siguientes pasos. Tengo este flujo de datos, por decirlo así, esta gráfica que me muestra los requisitos que necesito para poder realizar un montaje. El primer requisito es el tema de la imagen de fondo. Tengo además que estas imágenes de fondo, por ejemplo, las voy a utilizar en el background, en el environment. Aparte tengo el tema de los materiales. Si para esto vamos a utilizar un material especial llamado material Matte Shadow. Tengo materiales compatibles obviamente con Mental Ray, que pueden ser materiales estándar y materiales de Mental Ray que voy a utilizar en los objetos. ¿Qué tipo de objetos vamos a crear? Vamos a crear unos objetos visibles y unos objetos invisibles, que son los que van a utilizar el material Matte Shadow. Y por último tenemos el tema de luces, ¿sí?, que son los que van a ayudarnos ya a componer como todo este tema de realismo, ¿sí?, y de, digamos así, integración entre el elemento tridimensional y nuestro elemento o nuestra foto que tenemos de fondo. Muy bien, vamos a comenzar simplemente maximizando el viewport. Sobre este lo que vamos a hacer es que vamos a traer, ¿sí?, en el fondo del viewport vamos a traer una imagen. En este caso pues voy a seleccionar la imagen de fondo. Muy bien, aquí la tengo seleccionada, simplemente le voy a decir OK. No tengo que hacer absolutamente más nada, le doy OK. En estos momentos, ¿qué es lo que tengo? Tengo una imagen de fondo cargada en el fondo del viewport de 3D Max. Si yo renderizo, voy a darme cuenta de que el render sigue estando en negro. Si pudieron darse cuenta, tengo ya asignado Mental Ray como motor de render. Muy bien, entonces la imagen de fondo necesito tenerla en el fondo del viewport y aparte en el fondo del background, ¿sí?, en el background del environment. Entonces para eso voy al menú rendering, voy a environment, ¿sí?, y aquí voy a seleccionar como fondo de render, como fondo del environment, voy a cargar la imagen, exactamente la misma imagen que estoy utilizando para el fondo del viewport. Muy bien, entonces procedo a renderizar y observo lo siguiente. Ya tengo una escena vacía, simplemente renderizo con Mental Ray y tengo ya al menos en el fondo del render tengo una imagen. Muy bien, entonces según la gráfica ya tengo mi imagen en el fondo del render, en el fondo del viewport. ¿Qué me va a determinar estas imágenes? Me van a determinar el tamaño del render. Entonces voy a hacer aquí, voy a configurar el tamaño del render presionando F10 y voy a verificar cuánto mide la imagen que tengo en el fondo, ¿sí? Voy a verificar cuánto mide para asignarla justamente a las proporciones. Para eso abro la imagen en el explorador de Windows, le digo simplemente clic derecho, propiedades, ¿sí?, y voy a mirar aquí dentro de los detalles la resolución. Como pueden observar, la imagen mide 2048 por 1536 píxeles. Esa es la resolución que yo debo definir en el, digamos así, en el tamaño de render de 3D Max. Entonces aquí procedo simplemente a modificar la resolución, 2048 por 1536. Muy bien, ahora pueden notar lo siguiente. Si ven la proporción de mi viewport, ¿sí?, miren en estos momentos la proporción de mi viewport es una proporción bastante alargada, ¿sí?, es como un monitor, es un widescreen, entonces una proporción bastante alargada. Sin embargo, la foto, ¿sí?, que se tomó maneja una proporción, ¿sí?, muchísimo más cuadrada. Entonces para eso es necesario, ¿sí?, presionar el atajo por teclado Shift F, que nos va a permitir a nosotros que la proporción del viewport, ¿sí?, coincida exactamente con la proporción del render. Eso es muy importante. Si no hacen este paso, pues obviamente todo el ejercicio les va a fallar. Entonces ya saben, Shift F es en este caso Save Frames, se llama Show Save Frame, proteger, digamos así, o generar los marcos de seguridad, son los marcos de seguridad de la imagen. Entonces con Shift F los generamos, ¿sí? Miren la diferencia. Muy
Muy bien, entonces aquí tenemos simplemente el render para que verifiquen, ¿sí?, que la proporción en estos momentos del render, ¿sí?, y el tamaño del render, miren que ya tarda un poco más en renderizar, ¿sí?, porque en estos momentos pasamos de un render de 640 píxeles a un render de 2048. Muy bien, voy a cancelar acá. Continuamos. Aparte de tener mi imagen de fondo, que ya la tenemos definida tanto en el viewport como en el background, ahora seguimos con el tema de los objetos. ¿Qué tipo de objetos vamos a crear? En este caso yo voy a crear un plano, pero antes de crearlo yo necesito saber qué dimensiones tiene ese objeto, ¿sí? Para eso es importante que ustedes observen la foto de referencia y en la foto de referencia puedan identificar, ¿sí?, cuánto mide un objeto. En este caso, por ejemplo, yo podría medir cuánto mide, por ejemplo, la banca que tengo en la pared, o cuánto mide la silla, ¿sí? Y si yo tengo más o menos un referente de que una silla, por ejemplo, de espesor tiene entre 50 y 60 centímetros de ancho, yo podría, mirando y observando en la foto, si yo podría definir, ¿sí?, o hallar una dimensión conocida. En este caso voy a hacerlo con la tarima. Si yo sé más o menos que esa silla mide entre 50 y 60 centímetros, pues yo voy a ubicar más o menos, esto es a proporción, voy a ubicar 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Serían 5 veces esa silla, y si mide 50 centímetros podría ser una distancia que va a tener esa tarima entre 2,50 metros, ¿sí?, y 3 metros, más o menos sería como la distancia que yo podría manejar. Toda esa tarima va a tener una distancia aproximada, ¿sí?, entre 2,50 y 3 metros. Si yo quisiera realizar un montaje muchísimo más profesional, tendría que en el sitio donde tomé la fotografía realizar obviamente las mediciones, ¿sí?, pertinentes. En este caso, como busco hacer es simplemente que esto sea para un público mucho más novato, no quiero realmente que se compliquen muchísimo en ese aspecto. Entonces, muy bien, voy a dar las dimensiones, voy a definir que mide más o menos 3 metros por 3 metros, y lo que voy a hacer en estos momentos es, en la vista perspectiva, ¿sí?, simplemente voy a navegar utilizando la tecla Alt y el scroll del mouse, ¿sí?, para orbitar, y ya simplemente moverme en torno al plano y buscar un punto de vista que coincida con la foto. Este es quizás uno de los pasos, digamos así, como más importantes, porque a partir de aquí es que nosotros realmente vamos a hallar digamos así, como el sentido del ejercicio, pues de acuerdo al punto de vista que nosotros hallemos acá, la ubicación que nosotros encontremos, pues todo lo que construyamos en esta escena pues va a tener una relación con la fotografía. Si de alguna manera no logran hallar un punto de vista como convincente, pues todo lo que construyan va a tener cierto margen de error. En este caso, como les digo, esto es un ejercicio para usuarios novatos. No busco realmente hacer una técnica de cámara mesh. 3D Studio Max ofrece unas herramientas muy profesionales para realizar cámara mesh, para poder ubicar objetos realmente en el espacio. Aquí quiero que todo lo hagan de manera manual con las herramientas básicas de 3D Studio Max, las herramientas de navegación. Aquí lo que acabo de hacer simplemente es acercarme, hacer paneos y hacer zoom de manera que halle más o menos como la dimensión que yo quiero, que en este caso es la de la tarima. Pueden presionar F3 para mejor visualización y ahí lo tenemos. Miren acá, ya tengo como definido más o menos como el ángulo de la tarima, muy aproximado al que tengo en la fotografía. Se supone que a partir de aquí yo empiezo a crear los objetos que van a comenzar a interactuar con la escena. Muy bien, entonces aparte de mi objeto, en este caso pues que yo denomino mi objeto invisible, ¿sí? Mira, mi objeto invisible, ¿sí? Yo necesito unos objetos que serán los objetos visibles. En este caso sería el mobiliario que yo vaya a utilizar. Yo podría para este ejercicio traer alguna silla que estuviera previamente modelada, podría crear algún objeto, pues en este caso voy a utilizar los objetos de 3D Studio Max, ¿sí?, las primitivas básicas de 3D Studio Max para este ejercicio. Voy a ubicar una tetera, simplemente aquí en el centro de la escena, pues un tamaño, realmente no estoy buscando nada específico, va a ser una tetera gigantesca, ¿sí? De una vez no, mi intención no es generar una tetera pues en escala real, sino una tetera muy grande, solamente para que miremos temas del montaje, ¿sí? A esta tetera pues le voy a aumentar simplemente el número de lados para que mejore su calidad, y voy a agregarle un modificador shell, ¿sí?, para darle algo de espesor. Esto es importante porque las teteras de alguna manera tienen cierta característica en su modelado que hace que la iluminación genere como unos huecos o atraviese la geometría. Entonces le voy a agregar simplemente un shell para efectos de mejorar como digamos así, la apariencia de este objeto cuando empecemos a trabajar con luces. Voy a crear una caja,
y voy a crear simplemente una esfera. Estos son mis objetos, los que voy a dejar simplemente con los cuales voy a trabajar en la escena para que miremos el tema del montaje. Muy bien, entonces aquí ya tengo mis objetos, cuáles son visibles y cuáles son invisibles. Para determinar qué objeto en la escena es visible y qué objeto es invisible, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un material. Mírenlo, ahí lo tengo. Tengo un material llamado Made Shadow. Ese material Made Shadow lo que va a hacer es determinarme cuál es el objeto que va a ser invisible en la escena, cuál va a ser el objeto que va a recibir las sombras, ¿sí? Pero que no va a ser visible, ¿sí? En este caso entonces ese objeto va a recibir sombras, ¿sí? Puede generar reflexiones, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es abrimos el Material Editor. Se supone que ya tenemos asignado Mental Ray como motor de render. Si no lo han hecho, pues es importante que lo hagan en estos momentos. Vamos a estándar, buscamos materiales, entramos a Mental Ray y dentro de Mental Ray vamos a seleccionar el material Made Shadow Reflection. Este material, así como viene por defecto, lo vamos a asignar al plano. En estos momentos se supone que mi material es invisible. Sin embargo, hay que configurarle algunos parámetros adicionales, porque si yo renderizo en estos momentos, pues voy a ver que el material no es invisible realmente, sino que en estos momentos se va a ver de color negro. ¿Sí? Sin embargo, observen lo siguiente. En estos momentos, si yo activo el alfa de la imagen, él me está mostrando que solamente las geometrías, ¿sí? Que son la caja, la tetera y la esfera, manejan, digámoslo así, un canal alfa, ¿sí? Sólido. Todo lo demás es completamente transparente. Más adelante, cuando tengamos iluminación en la escena, pues vamos a ver esto para qué nos sirve. Muy bien, ahora viene el tercer y cuarto, digamos así, como elementos que yo necesito. Ya tengo los materiales, ya está listo el material Matte Shadow. Me hace falta crear un material compatible con Mental Ray. Estamos hablando de un material estándar o un material Mental Ray cualquiera que yo le aplique a mis objetos, y también vamos a crear el tema de la iluminación. Entonces, para crear el material, pues simplemente selecciono los dos vacío, material estándar, se lo aplico, en este caso se lo voy a aplicar a mis tres objetos. Listo, entonces el tema de materiales ya está listo. Ya tengo mi material compatible con Mental Ray, que es un material estándar o material Mental Ray. Ya tengo un material Made Shadow que ya está asignado a las geometrías invisibles. En este caso, el paso que sigue a continuación es la creación de la luz. Yo debo crear una luz basándome en la imagen, debo mirar en la imagen qué elementos me indican de la dirección de la luz. Tengo una luz en estos momentos, una luz que viene lateral. Miren, acá tengo una luz que viene como por una ventana, un gran ventanal que tengo al costado de esta fotografía, y una luz frontal, una luz que tiene una parte superior, que es un bombillo, que es una fuente de luz bastante evidente, que me está proyectando la sombra, ¿sí? Que me está iluminando de frente a los objetos. Entonces, en estos momentos para esta escena tengo dos fuentes de luz evidentes en la fotografía. Podría pensar que tengo muchas más, pero entonces vamos a lo siguiente. Tengo las fuentes de luz. Para ellas voy a utilizar primero una luz ambiente. Esa luz ambiente es una luz skylight, ¿sí? Y segundo, necesito luces directas, que son las que me van a proyectar sombras, y esas luces vamos a utilizar luces de Mental Ray Area Spot. ¿Por qué este tipo de luz? Esta luz tiene una característica específica, más adelante vamos a verla, que nos permite determinar qué tan definida es su sombra o qué tan difusa. Muy bien, entonces para generar las luces, pues yo tendría que salir del viewport. Sin embargo, como ya encontré la perspectiva correcta, no quiero correr el riesgo de perderla. Para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una cámara desde el punto de vista de la perspectiva. Para eso vamos a utilizar un atajo por teclado que es Control C, que nos va a permitir que la vista perspectiva se convierta en una vista de cámara. Miren, acabo de presionar Control C y en estos momentos vemos como el nombre del viewport, que antes decía perspectiva, ahora dice cámara.
Esto de esta manera pues ya estoy en un punto en el cual ya esto no se va a mover pues de manera sencilla. Ya puedo salirme, minimizar los viewports, si voy a apagar la grid para que sea más fácil de visualizar. Y en los demás viewports, ¿sí? Observan ustedes que ya en la escena existe una cámara, ¿sí? Miren que acaba de crearse una cámara que está observando mi objeto de frente, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es ubicar la fuente de luz. Miren, tengo una luz que llega digamos así, a nivel lateral, y otra fuente de luz que viene de frente al objeto. Entonces, ubicando en la imagen, pues más o menos identifico dónde las voy a poner. Entonces en la vista superior pues se supone que yo tengo una luz número 1 que me ilumina la tetera, digamos así como en sentido opuesto a la cámara, y una luz número 2 que me la está iluminando de un costado. Para eso voy al panel de creación, voy y selecciono las luces estándar y selecciono la luz de Mental Ray Area Spot. Voy a crear la luz número 1 que viene como opuesta a la cámara, ¿sí? Con un clic sostenido lo ubico en el centro de la cámara, y luego simplemente en una vista lateral lo que voy a hacer es elevarla. Sin embargo, si ustedes observan, ¿sí? No se preocupen si se les pone negro el viewport. Esto es una característica de 3D Studio Max, que cuando nosotros creamos una luz, automáticamente toda la iluminación, ¿sí? Digamos así, depende de esa luz y de la posición de la misma. Observen aquí en la vista left, simplemente la vista front, acabo de subir la luz para que coincida, ¿sí? Con la fuente de luz que tengo en la imagen. Voy a maximizar en estos momentos el viewport para que lo veamos de pronto un poco mejor. Sí, voy a correrlo un poco primero, a mover la luz, va a maximizar el view por acá y la voy a correr. Miren acá, simplemente la ubico para que coincida perfectamente con la luz que tengo de referencia en la foto. Si ustedes están utilizando 3D Studio Max 2012, la iluminación por defecto se previsualiza muchísimo mejor. Pues con la tecnología Nitros, con el nuevo viewport, pues tenemos todo lo que es sombras, iluminación indirecta directamente en el viewport. En este caso yo estoy trabajando con 3D Studio Max 2011 y tengo unas opciones desactivadas. Voy a activar en estos momentos el tema de iluminar por el hardware, y aparte voy a activar el tema de las sombras. Entonces en estos momentos pues pueden observar cómo veo las sombras en el viewport. En 3D Studio Max 2012 obviamente es un resultado muchísimo más cercano a la realidad, pero a grandes rasgos pues este me funciona como para poder darme a entender de hacia dónde están viniendo las luces, ¿sí? Provenientes de esa fuente de luz. Si renderizo en estos momentos, pues vamos a ver que mi escena es una escena bastante oscura, ¿sí? Solo tiene una luz directa. El plano que teníamos en el piso ya habíamos visto que queda de color negro, ¿sí? Sin embargo vamos a esperar a que termine el render para que miremos en estos momentos qué es lo que tenemos y para qué nos puede servir a estas alturas este material Made Shadow. Miren, si yo activo en estos momentos el canal alfa, tengo lo siguiente. Miren que las sombras, ¿sí? Están generando alfa, están generando información en ese canal alfa. Miren que está manejando un tono gris, eso significa que manejan cierto nivel de transparencia. Si yo esta imagen la guardara en formato PNG, podría hacer una composición directamente en Photoshop sobre una imagen de fondo. Vamos a continuar un poco más, evolucionar un poco más esta imagen para realmente luego entrar a Photoshop y mostrarles justamente ese tema. Ya tengo mi luz directa, ¿sí? Me hace falta en estos momentos mi luz de ambiente, que es una luz Skylight. Entonces vamos justamente a crearla en estos momentos. Dentro del panel de creación selecciono luz Skylight en cualquier parte. Esto no tiene ningún tipo de diferencia si la creo en una vista top, front, cerca o lejos. Donde yo cree esta luz, ella me va a iluminar la escena de manera ambiental, de una forma indirecta. Entonces en estos momentos simplemente vamos a ver cómo se ve nuestra escena con dos fuentes de luz, una luz Skylight para el ambiente y una luz directa, en este caso una luz de Mental Ray Area Spot, que es la que estoy utilizando para la luz. Una vez más, como verán, el plano sigue negro. Tenemos obviamente ya la iluminación indirecta que me compensó la oscuridad de las teteras, pero lo más interesante en estos momentos es lo que tenemos en el suelo. Miren, tenemos el canal alfa, o sea, las sombras están generando información en el canal alfa, lo que significa que si yo guardo esta imagen en formato PNG, se supone que todo va a resultar transparente, ¿sí? Vamos a guardarla acá, todo va a resultar transparente menos los objetos y las sombras. Lo guardo en formato PNG, simplemente le digo OK. Y lo que vamos a hacer es, voy a abrir esta imagen en el explorador de Windows para que lo vean
cómo se vería en el explorador de Windows esta imagen en formato PNG, y posteriormente pues lo voy a abrir en Photoshop para que miremos obviamente cómo podríamos hacer una composición, ¿sí?, a partir de este resultado, ¿sí?, con la foto real. Entonces miren, aquí lo acabo de abrir en el explorador de Windows, tengo simplemente la sombra ya enmascarada, las geometrías, ¿sí?, y el canal alfa que generó la sombra hace que ella tenga cierto nivel de transparencia. Para eso vamos a abrir Photoshop, y en este pues vamos a ver cómo podríamos de una manera muy rápida hacer una composición, ¿sí? Aquí lo tengo Photoshop abierto, se supone que tiene la misma resolución, en estos momentos el render tiene la misma resolución que la foto de referencia. Voy a buscar la foto de referencia, y lo único que debo hacer es arrastrar, ¿sí?, en estos momentos mi render sobre la foto de referencia. Observen lo que tengo acá. En estos momentos ya tengo un montaje muy básico, muy primitivo, pero bastante funcional. Yo a partir de acá podría realizar una serie de cambios, por ejemplo como suavizar la sombra, no sé, aplicando algún tipo de desenfoque o haciendo algún tipo de selección y asignando un desenfoque gaussiano. Sí, yo podría hacer pues cualquier tipo de modificación desde la composición. Yo aquí voy a hacer algo pues bastante rápido, pues realmente no es mi intención seguir el ejercicio desde Photoshop, sino hacerlo todo directamente en 3D Studio Max. Pero aquí podría, como pueden observar, agregar un desenfoque de un Gaussian Blur, ¿sí?, como para hacer que la sombra sea de pronto mucho más difusa, más desenfocada. ¿Sí? Obviamente pues esto es una aproximación bastante rápida y bastante burda, pero espero que hayan captado, digamos así, como la idea de tener esto simplemente en 3D Studio Max con un plano en Matte Shadow negro. Simplemente podríamos continuar perfectamente todo el concepto del montaje en Photoshop. Vamos ahora a continuar este montaje pero en 3D Studio Max. La idea es llegar a un buen resultado, entonces para eso, si necesitamos que nuestros objetos transparentes, en este caso nuestros objetos mate, pues tengan ciertas características mucho más interesantes. Lo otro, en estos momentos yo necesito, ¿sí?, que mi fuente de luz, por ejemplo, ¿sí?, coincida, por ejemplo en este caso tengo la imagen de fondo, la imagen en el background, ya tengo la imagen, ¿sí? Miren que acá dice que la imagen la debo utilizar también en el material Matte Shadow. ¿Para qué? Para poder hacer el montaje directamente en 3D Studio Max y no tener que recurrir a Photoshop. Entonces en este caso entro en mi material Matte Shadow, en la casilla, vamos a nombrarlo como por efectos de orden, en la casilla donde dice Environment, lo que vamos a hacer simplemente es cargar. Vamos a cargar un bitmap, la misma imagen que estamos utilizando para todos, vamos a utilizarla. Si nosotros dejamos esto así y renderizamos, vamos a tener un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque por defecto todos los mapas que nosotros asignamos a un material se asignan, ¿sí?, como una textura, es decir, se aplicaría como una textura sobre el plano, lo cual, si ustedes observan, hace que ese plano se vea con una imagen distorsionada aplicada encima de él. Lo que vamos a hacer es cambiar un parámetro para que esto no se aplique de esta manera. Yo este render pues lo voy a cancelar, ¿sí?, para que no renderizarlo completamente. Sin embargo, aquí ya ustedes pueden observar que esa imagen que está sobre el plano está distorsionada, realmente no corresponde al fondo. Entonces vamos nuevamente al Material Editor, y dentro del Material Editor lo que vamos a hacer es cambiar esta opción. Miren, por defecto se está aplicando como textura, pero lo que yo quiero es que se aplique como environment, que se aplique exactamente como el environment. En este caso simplemente activo environment, renderizo una vez más, y vamos a notar una diferencia completa, es decir, vamos a darnos cuenta que ya ese plano realmente se volvió invisible y que tenemos las sombras, ¿sí?, las sombras del objeto ya comienzan a proyectarse realmente sobre el piso. ¿Sí? Aún estas sombras tienen bastantes errores, pues obviamente están muy definidas, están muy oscuras, ¿sí? Aún el montaje se ve muy mal realizado, pero ya tengo en estos momentos una luz, ¿sí?, que me está proyectando las sombras hacia atrás, y esas sombras se ven proyectadas sobre una tarima inexistente en la escena tridimensional, ¿sí?, que nosotros estamos dando la impresión de que existe un plano, pero es porque estamos utilizando nuestro material Matte Shadow, ¿sí? Aquí tenemos nuestra luz, es esta la que nos está proyectando las sombras. ¿Qué podemos hacer entonces con esta luz? ¿Cómo corregimos el tema de las sombras, el que no sean tan definidas? Yo quiero que mis sombras sean mucho más difusas. Para eso las sombras, las luces de Mental Ray tienen un parámetro llamado Area Light Parameters. Este Area Light Parameters nos permite definir un tamaño para la luz. Entre más grande sea la luz, ¿sí?, más grande o más difuminada
va a ser su sombra. En este caso pues yo voy a modificar esto por un metro por un metro. Si yo renderizo en estos momentos, mis sombras ya no van a quedar tan definidas, sino que van a quedar muchísimo más borrosas. Si estuviéramos trabajando con Max 2012, este cambio se vería inmediatamente en el viewport. En esta ocasión pues con 2011 pues obviamente es necesario renderizar para mirar el resultado. ¿Sí? Miren que solamente en el precálculo se alcanza a apreciar el cambio en la sombra. Miren que ya no es tan definida la forma de la tetera, ya es más como una mancha, ¿sí? Que se está difuminando sobre esta tarima, lo que obviamente va a mejorar mucho la calidad y el realismo, aunque aún la sombra está muy oscura. ¿Sí? Vamos a continuar con el tema de la iluminación para mejorar todo este tema de la oscuridad de la sombra, cómo podemos mejorar esa apariencia. Listo, muy bien, tenemos la luz número 1, ahora nos hace falta la luz número 2, la luz que viene desde un costado. Esa luz la voy a crear, ¿sí? Utilizando una vez más, vamos a minimizar los viewports, vamos a seleccionar la luz que ya tengo el bombillo y para esta la voy a clonar, ¿sí? Voy a clonarla como copia y voy a orientarla de manera que quede a un costado de nuestra tetera, ¿sí? Pero que no venga desde arriba, sino que quiero en una vista lateral o frontal. Voy a simplemente a bajar la luz para que ilumine mucho más de lado. Se supone que esta es la luz proveniente del sol que está entrando por la ventana, ¿sí? Entonces miren que en el viewport se evidencia mucho más la intensidad que está dando, y cómo está golpeando en estos momentos a nuestra tetera, ¿sí? Y cómo está proyectando en estos momentos una sombra, ¿sí? Hacia la parte de atrás. Entonces ya en estos momentos tengo mis dos fuentes de luz que se evidencian claramente en la fotografía. Voy a renderizar así como está, no he modificado ningún parámetro y vamos a tener algo acá. Tenemos ya unas sombras mucho más suaves porque esta luz obviamente compensó digamos así como la saturación de esa sombra, pero pues estamos viendo que nuestros objetos en la escena pues están completamente blancos. ¿Por qué? Porque en estos momentos las tres luces que tenemos, todas estas tres luces vienen con la misma intensidad, con el mismo color, y obviamente en la medida que yo agrego más luces, pues todas estas de manera aditiva van a ir sumando y sumando y sumando intensidad. Entonces más adelante vamos a hacer un ajuste, que es importante hacer un ajuste en la intensidad de las luces, aparte en los colores de las luces, para ir dando una atmósfera mucho más similar al tema de la imagen que tenemos en estos momentos de fondo. Vamos a dejar que finalice el render. Muy bien, entonces aquí lo tenemos un render pues bastante sobreexpuesto, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho en la iluminación, en cuál de las luces es más intensa, cuál de las luces tiene un color, digamos así, más cálido o más frío. ¿Listo? Entonces para eso vamos a comenzar, ¿sí? Como con todo ese tema de la nivelación, mirar entonces estas sombras, qué pasa con ellas. Por ejemplo, aquí tengo esta sombra que se está cortando cuando en realidad debería, ¿sí? Proyectarse en la pared. ¿Sí? Lo mismo la sombra de la tetera, debería estar proyectada en la pared, ¿sí? Sin embargo, como no tengo un plano que continúe sobre la pared, entonces la sombra simplemente se corta hasta donde yo tengo eso ahí, ¿sí? Hasta el plano que yo tengo en el piso. Listo, eso lo vamos a resolver más adelante. Por el momento tengo el Light Lister, vamos al menú Tools, Light Lister, y tengo mis tres luces, ¿sí? Como pueden observar tengo las dos luces Mental Radar Spot y mi luz Sky. Voy a nombrar esta luz Sky como una luz de ambiente. Tengo esta otra luz, ¿sí? Voy a ponerla como una luz lateral. Y por último, la luz que tengo en estos momentos voy a llamarla luz frontal, ¿sí? Es importante nombrar los objetos para poder obviamente identificarlos con mayor facilidad. Listo, muy bien, entonces mi luz ambiente voy a bajarle un poco la intensidad. Como les digo, si estuviéramos trabajando en Max 2012 pues estaríamos viendo un cambio inmediatamente. Aquí realmente la previsualización no es tan buena. Como pueden observar, la luz Skylight por defecto maneja un tono azulado, ¿sí? Lo que yo quiero es capturar un color, en este caso capturo un color como un poco cálido, un color como más amarillo, un color sí, un poco amarillento, lo cual va a hacer que mi ambiente se vea de alguna manera un poquitico más cálido. No quiero que se vea azulado, sino que sea un poco más cálido. Le bajé la intensidad, ¿sí? Porque estábamos teniendo digamos así, una sobreexposición de la imagen.
Luego entonces ahora es importante definir cuál de las otras luces, ¿sí? Cuál de las otras luces posee de alguna manera cierta tonalidad. Para eso, pues lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a seleccionar a la luz lateral, si esta va a ser mi luz de sol, esta la voy a dejar con la mayor intensidad en estos momentos en la escena, esta va a ser la que va a primar en toda la escena, ¿sí? Y mi luz frontal, que es una luz de un bombillo, pues obviamente es menos intensa que la luz del sol, entonces voy a disminuir un poco su intensidad. Todo esto de alguna manera se hace ensayo y error. Esto es importante, uno hacer ensayos, ir bajando, ir renderizando. Yo en este caso pues estoy poniendo unos valores que asumo que han de funcionar, pero es importante para las personas que apenas están empezando que entonces cada cambio que hagan en la luz realicen un render para verificar obviamente si este cambio sí mejora, ¿sí? o si afecta en algo la calidad o la intensidad de su imagen. Miren, el tema de la previsualización pues no es tan bueno, entonces es necesario realizar ese tema del, digamos así, del render de prueba. Listo, muy bien, entonces ya lo tenemos. Voy a dejar estas intensidades más o menos en estos valores, creo que así como están deben funcionar para lo que necesito. Voy a renderizar nuevamente y como pueden observar, miren que ya mi sobreexposición ha disminuido, ya mis objetos ya no tienen ese color blanco intenso, sino que tienen un color grisáceo que se supone que es el color del material. El material es un material gris que yo había seleccionado, entonces deben tener cierta tonalidad grisácea. En estos momentos miren que la luz ambiente ya se ve con un tono más cálido, se ve un poco como más amarillenta, ¿sí? Y obviamente pues el tema de las sombras, ¿sí? Miren que al bajar la intensidad de las luces, obviamente las sombras también reducen su intensidad. Entre más intensa sea una fuente de luz, más intensa va a ser su sombra. Entonces en este caso, como yo reduje la intensidad de la luz que tenía, la luz frontal, la luz que tengo en la parte superior, pues obviamente su sombra también va a disminuir su intensidad, lo que le va a dar obviamente pues como un nivel de realismo muchísimo mayor. Muy bien, seguimos ahora con el problema de la proyección de la sombra en la parte de atrás. ¿Qué ocurre con esta sombra? Mientras no exista un plano o una geometría, ¿sí?, que de alguna manera se ubique en la parte trasera para recibir esas sombras, obviamente esto no se va a generar. Entonces para eso, pues antes de continuar con el tema de iluminación, voy a convertir este plano en una geometría editable. Simplemente voy a disminuir sus segmentos, voy a convertirlo en Editable Poly, y por medio del subobjeto segmentos y el subobjeto edge, lo que voy a proceder es a seleccionar el segmento y presionando Shift voy simplemente a generar geometrías. Selecciono el segmento, presiono Shift, arrastro, ¿sí? Voy a presionar F3 para que lo vean. Lo único que acabo de hacer con esto es generar una geometría a partir de ese plano, ¿sí? De aquí en adelante yo podría construir todo el escenario. Obviamente pues yo no tomé dimensiones de él, sino que lo estoy haciendo de manera, digamos así, manual. Entonces miren, con Shift arrastro y estoy generando un escenario base. Esto tendría algún sentido en caso de que yo fuera a hacer un montaje mucho más al fondo, en caso de que yo quisiera poner algún objeto en la pared, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero hacer un montaje mucho más profesional, pues tendría que hacer esto. Observen que la perspectiva no me está coincidiendo, ¿sí?, porque yo no he tomado medidas reales del espacio. Si yo quiero un montaje profesional, la idea es medir y dimensionar todo lo que hay en la escena, ¿sí?, para poder recrear estos espacios tridimensionalmente y a ellos aplicarle el material Matte Shadow, ¿sí? De lo contrario, pues ustedes tendrían algo como esto. Pues miren que tengo una diferencia bastante marcada, ¿sí? Sin embargo, a mí lo que me interesa en estos momentos es el tema de la tarima y la pared que está en el fondo, así que eso que tengo ahí realmente no es relevante. Voy a continuar pues simplemente creando la geometría como para que vean que es fácil hacerlo, pero no la voy a utilizar pues en este ejercicio. Simplemente con Shift selecciono y arrastro. Muy bien, entonces ya tengo en estos momentos mi escenario ya construido. Si así como tengo mi escenario, ¿sí?, puedo hacer unos pequeños ajustes, de pronto mover vértices. Esto estaría simplemente como adaptando un poco mejor esta geometría a la fotografía, pero así como está, vamos a realizar un render para ver cómo en estos momentos la sombra, ¿sí?, se proyecta en la parte de atrás. Muy bien, como pueden observar,
¿sí? Los tiempos de render ya son un poco más largos. En la medida que tengo más sombras borrosas, reflexiones y todo ese tipo de cosas, siempre va a hacer que los renders sean mucho más lentos. En este caso pues la reflexión del fondo pues hace que cargue mucho más, pero ya podemos observar cómo la pared realmente está cumpliendo un papel importante porque le suma realismo, si le aumenta el realismo a esta composición. Bien, ahí lo pueden observar, miren que la sombra está borrosa, yo no he modificado ningún parámetro. Pues como pueden ver ahí tenemos una sombra bastante que tiene mucho grano. Eso se puede mejorar desde la misma luz. La luz de Mental Radar Spot tiene un parámetro que, así como nos permite a nosotros definir el tamaño de la fuente de luz, también nos permite definir la calidad de la sombra. En este caso pues estamos trabajando con la calidad base que trae por defecto, ¿sí? En caso de que yo no quisiera tener tanto grano, tendría que hacer un ajuste en esas sombras. Realmente pues para este ejercicio lo voy a dejar así como está, no voy a profundizar mucho en eso. Muy bien, ya tenemos unas sombras mucho más difusas, más difuminadas, mucho más reales. La luz del sol, miren que está predominando frente a la luz, ¿sí? Y la sombra que está proyectando este bombillo que tengo en la parte superior. ¿Sí? Si vemos aquí en el menú Tools, en Light Lister, ¿sí? Aquí tengo mis fuentes de luz. Ahora lo que voy a hacer es que, aparte de que mi luz más intensa, la luz lateral, sea obviamente la que predomine, también quiero que tenga cierta tonalidad, un tono más cálido, que sea como más el tono del sol. Para eso pues voy a hacer lo mismo que hice con la luz Sky, simplemente voy a capturar un tono un poquitico más cálido. En este caso pues yo lo podría hacer manual, pero quiero capturar este tono de la pared, pues que me parece que es un tono pues bien interesante, y ya lo voy a utilizar para la iluminación. Esto simplemente va a hacer que mi render, miren que se ve un poco más amarillento, ¿sí? Tiene un tono un poquitico más de temperatura, ¿sí? Que mejora de pronto como la integración entre este modelo tridimensional y la foto. Bien, entonces ya tenemos la iluminación. Lo único que hace falta en estos momentos, como para ir rematando este concepto del montaje, sería el tema de la reflexión, ¿sí? En estos momentos tengo una reflexión. Yo necesito que mis objetos se reflejen en el piso, ¿sí? Para eso entonces vamos a ver unas propiedades del material Matte Shadow que me van a permitir a mí obviamente que estos objetos puedan reflejarse, ¿sí? En esa superficie. Sin embargo, solamente quiero que se reflejen en la tarima. Entonces lo que voy a hacer es independizar la tarima y crear un material Matte Shadow independiente para ella, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un material Matte Shadow para la pared y un material Matte Shadow para la tarima que genere reflexiones, ¿sí? Si yo creara un único material Matte Shadow con reflexiones, pues tanto la pared como todos los materiales que tengo en estos momentos generarían esa reflexión. Entonces por eso voy a hacer esta independencia. Tengo en estos momentos mi material de la tarima independiente, se lo aplico al plano y voy a buscar dentro de los parámetros del Matte Shadow, ¿sí? Voy a descender. Aquí tengo el tema de sombras. Si sigo descendiendo tengo el tema de oclusión, ¿sí? Tengo el tema de sombras que por defecto viene activado, viene el tema de oclusión, ¿sí? Y encuentro el tema de reflexión, que es el que a mí me interesa. Simplemente voy a activar ese parámetro de reflexión tal cual como viene, y con él, ¿sí? Vamos a ver el resultado. Simplemente lo activo. Y vamos a renderizar para ver cómo se ve en estos momentos mi material Matte Shadow, ¿sí? Tanto para las paredes, que es el que recibe la sombra, y mi material Matte Shadow con reflexión solamente para la tarima. Listo, muy bien, miren el render, pues yo estoy acelerando los renders para que no perdamos tiempo. Como pueden observar, miren que en estos momentos tengo mis objetos reflejándose solamente en la tarima. Obviamente es evidente que esa reflexión es muy visible, es demasiado marcada. Tenemos que corregir digamos así, el aspecto de la reflexión de la misma manera que hicimos la corrección con el tema de las sombras. Si yo no quiero que sean tan cortantes, tan definidas, sino que por el contrario quiero que sea algo mucho más difuminado, así como se ve en la madera. ¿Sí? Si ustedes observan la imagen de referencia, miren que esa madera, las sombras son demasiado distorsionadas, no son tan pulidas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros con nuestro material Matte Shadow. Los materiales Matte Shadow tienen una característica, y es que yo a ellos les puedo cargar un bump, es decir, yo podría generar un mapa bump
para el material Matte Shadow, y este se encargaría de distorsionar la reflexión. Miren que ahí lo tenemos, material, tengo una casilla para cargar un bump. Sin embargo, yo no voy a complicarme con ese aspecto, porque tendría que buscar una textura y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es, dentro de la reflexión, dentro de los parámetros de reflexión, yo puedo controlar dos cosas. Una de ellas es la intensidad de la reflexión. ¿Sí? Esa intensidad está determinada por un color. En este caso, cuando el color se acerque a negro es mucho más transparente, cuando el color se acerque a blanco es muchísimo más visible, ¿sí? Lo que haría que fuera como un espejo. Entonces voy a reducir esa reflexión a negro, pues casi a negro, para que sea muy sutil. Y aparte viene este otro concepto que se llama glossiness, que es el que va a determinar qué tan nítida es esa reflexión. Un valor de 0 hace que mi reflexión sea muy borrosa, un valor de 1 hace que la reflexión sea muy nítida, ¿sí? Como se ve en el render, ¿sí? Podemos ver aquí perfectamente que la reflexión es muy nítida, y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reducir ese valor de glossiness, ¿sí? Vamos a bajarlo más o menos a la mitad, a 0.5, y ya con estos dos valores, el glossiness en 0.5 y la intensidad de la reflexión en un color casi cercano al negro, vamos a tener algo muy sutil, muy difuso, muy difuminado, que nos va a permitir a nosotros obviamente acercarnos mucho más digamos así, al ideal de composición. Voy a acelerar el render. Miren acá cómo se ve el resultado en estos momentos. Ese resultado del render se ve muchísimo mejor. Tenemos unas sombras difusas, tenemos una reflexión difusa. ¿Sí? Los tiempos de render han ido aumentando un poco. Ya estamos más o menos en el rango de los 2 minutos, ¿sí? Un poco más de los 2 minutos, ¿sí? Para quienes no lo pueden observar, mírenlo ahí, tengo 2 minutos y medio casi. Realmente los tiempos se han ido extendiendo un poco, pero en la medida que nosotros vamos generando reflexiones desenfocadas y sombras desenfocadas, esto va a hacer obviamente que los tiempos empiecen a alargarse. Yo no he trabajado ni pienso trabajar en estos momentos temas de calidad, pues nosotros podríamos mejorar para que no tuviera tanto grano. Sin embargo, como les digo, mi intención es que el usuario novato, el principiante, adquiera un concepto básico y pueda generar obviamente una imagen de este tipo con una calidad bastante pues, interesante. Si ya quieren profundizar mucho más en todo este tipo de temas, pues obviamente ya pueden entrar a la utilización de materiales, digámoslo así, para el background de Mental Ray, que nos permitan lograr mejores efectos. Miren lo que está pasando en estos momentos. Miren que el canal alfa, ¿sí? En estos momentos ya no me está permitiendo enmascarar los objetos. ¿Por qué? Cuando el material Matte Shadow está en color negro, él automáticamente me permite sustraer los objetos. Sin embargo, en el momento en que yo cargue una imagen a ese material Matte Shadow, ya no lo puedo enmascarar. Entonces, para lograr esto sería necesario utilizar mapas específicos, un mapa especializado de Mental Ray que yo puedo cargar en el environment. Yo no voy a profundizar en esos temas, pero realmente simplemente los dejo abiertos a una opción para quienes quieran profundizar en ese aspecto, en caso de que quieran seguir enmascarando y hacer el montaje. Entonces, para eso tendrían que entrar en los mapas de Mental Ray, y ahí pueden encontrar dos mapas que pueden utilizar. Uno de ellos es Environment Background Switcher. Este es el más avanzado de los dos. Este mapa nos permite a nosotros tener una imagen de fondo y una imagen para la reflexión, ¿sí? Este es bastante interesante, se utiliza muchísimo a nivel profesional, ¿sí? El otro que podemos utilizar, que es un poco más simple, es este que se llama Environment Background Camera Map. Este nos permite hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, es decir, simplemente tener una imagen de fondo, pero lo que nos permitiría es poder enmascarar. Entonces ahí están los dos. El Background Switcher me permite cargar una imagen de fondo más una imagen para las reflexiones, y el Background Camera Map solamente me permitiría a mí cargar la imagen de fondo, pero con la habilidad de poder enmascarar. Muy bien, entonces voy a mostrarles aquí un posible error, porque es necesario en algunas ocasiones utilizar esos mapas. Yo voy a aplicarle un material que tenga reflexiones, se los voy a aplicar a mi objeto. Mis objetos en estos momentos van a volverse reflectivos. Si yo renderizara en estos momentos, al no tener un mapa para las reflexiones o al no tener un entorno realmente esférico que me envuelva toda la escena, cuando trate de reflejar, lo único que va a lograr hacer 3D Studio Max es proyectarme
la misma imagen del fondo sobre las geometrías. Eso me va a generar un efecto bastante extraño, ¿sí? Que hace que las geometrías se vean como si fueran transparentes. Eso es un error, pues no lo llamo error, simplemente es una característica especial que si ustedes tienen dentro de sus montajes alguna geometría que sea reflectiva, es necesario trabajar un fondo diferente, un mapa específico de reflexión para que no genere este efecto, ¿sí? Miren, aquí acabo de parar el render simplemente para que lo observen. Pueden ver cómo las geometrías se ven más que reflectivas, se ven transparentes porque en realidad no hay un entorno que reflejar. Estamos trabajando todo simplemente sobre un plano y el resto es una imagen de fondo. Entonces 3D Studio Max no tiene información que nos permita reflejar, ¿sí? Solamente en esa ocasión pues sería de alguna manera necesario recurrir a estos otros fondos que son más específicos, a estos mapas del environment que son más específicos, que son los que les mencioné hace unos minutos. Si ya saben, pueden cargarlos acá dentro de Mental Ray, ya saben, Environment Background Switcher y Environment Background Camera Map, ¿sí? Pueden explorar con ellos. Más adelante de pronto haré un tutorial de un montaje un poco más profesional con algunas características muchísimo más avanzadas para lograr un look muchísimo más interesante. Bueno, muy bien, entonces voy a reemplazar nuevamente los materiales por los que tenía, simplemente un material estándar. Espero que les haya gustado este tutorial. Como podrán darse cuenta, el audio no coincide muy bien con el tema del mouse porque el audio se grabó posterior a la grabación del tutorial. Sin embargo, espero que les guste y muchísima suerte. Les deseo la mejor de las suertes con 3D Studio Max.